Había un punto muerto en los mapas, un lugar donde los rastreadores dejaban de dibujar líneas y los pilotos preferían mirar al vacío. Allí, una sombra de polvo y metal flotaba en la penumbra orbital, una anomalía etiquetada con prudencia y miedo, sector 9A, el borde donde las rutas comerciales se volvían rutas funerarias. El comandante la encontró por accidente, porque el cielo a veces regala errores que son verdades disfrazadas. Su nave rozó la órbita de la cavidad, los sensores vomitaron lecturas que parecían oraciones antiguas escritas en frecuencia. Al abrir las cámaras, la vista fue una garganta de frío y latón, una boca mecánica que cerraba su historia dentro de una cápsula, una cámara de sueño con la forma de una mujer. Una figura envuelta en capas translúcidas y cables que eran nervios de metal. El vidrio estaba empañado por el tiempo. La criatura dormía como duerme la historia cuando el mundo decide olvidar. Oscuridad. Tensión latente. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No se trataba solo de la forma. Había marcas, no armas, sino escrituras, circuitos que parecían partituras. La criatura mostraba un pulso leve en su piel translúcida, como si una ciudad entera latiera bajo su superficie. Los científicos del comandante llamaron al hallazgo un artefacto biogénico, los oficiales lo llamaron objetivo estratégico, los viejos lo llamaron herejía. Él la llamó por su primera impresión, el sueño. No supo por qué, pero en la palabra había una culpa antigua, como cuando un padre recuerda a un nombre que dejó de decir. La tripulación observó con la reverencia que se reserva a las tumbas. Nadie tocó el cristal. Solo se escuchaba el zumbido de los sistemas y la respiración del comandante que olía a café y a lluvia que no volvería. El universo contuvo el aliento. Los recuerdos vinieron en fragmentos, la ciudad incendiada donde había crecido, el olor a piano quemado en una estación de tránsito cuando los repulsores fallaron. La voz de una niña que recitaba una canción que su madre tarareó hasta perder la memoria. El comandante sostenía esas imágenes como armadura. Su decisión de proteger lo hallado no nació de patriotismo vacío, nació de un juramento hecho a una foto carbonizada, a un nombre que ya no existía en voz, pero persistía en su pecho. Mantener la cámara de sueño lejos del imperio era, para él, mantener viva la posibilidad de redimir aquello que se perdió en la tierra, un pueblo que no quería ser solo recuerdo. Pequeñas luces. Grandes decisiones. Los humanos no rezan. Actúan. Los archivos mostraron otra era, la criatura era parte de una red de guardianes, una especie que no conquistaba sino archivaba, almacenaban culturas, ecosistemas, músicas. Se decía que, en su tiempo, cuando las estrellas se llenaban de guerras, estas entidades podían preservar lo que la violencia intentaba consumir. El imperio, que conquistaba con algoritmos y fuego frío, quiso apropiarse de ese poder. Para ellos, una archivista era un arma, el conocimiento como munición. Si la despertaban sin comprenderla, podrían perder el control, si la dejaban dormir, el imperio ganaría tiempo. La balanza pendía sobre el borde de una cuchilla. Una promesa. Una carrera. El silencio vibró con posibilidad. Los días que siguieron fueron una coreografía de precauciones. Se desplegaron defensas, se ocultaron firmas, se construyó una pequeña fortaleza alrededor de la cámara. Los científicos argumentaron con ecuaciones y temores que olían a arrogancia académica, no comprendemos su conciencia, no sabemos su ética, no sabemos si su memoria es hospital o bomba. Los soldados respondieron con planos de ataque y contaron bajas que todavía no acontecían. En las noches, el comandante patrullaba el perímetro y repasaba la canción que su hija solía silbar, una secuencia de notas que ahora le llegaba como circuito de emergencia. Era ritual y consuelo. Había quienes creían que despertarla sería un crimen, había quienes, heridos por décadas de opresión imperial, creían que cualquier arma contra el imperio era un santo acto. Dolor que prende. Los humanos recuerdan con heridas. El imperio respondió con sombras y naves que escupían luces como insectos suicidas. Primer ataque,
una patrulla perdida que se encontró con misiles. El segundo ataque fue más sutil, comunicación interceptada, espías que vendieron mapas de calor. Un técnico murió en un pasillo con las manos aún calcificadas en una llave inglesa. La pérdida tuvo un nombre que el comandante guardó en el bolsillo de su chaqueta, Marcos. Las lágrimas no fueron públicas, los rituales de duelo eran breves en el espacio. Pero en la memoria del comandante, la muerte de Marcos era el precio exacto que se pagaba por conocer la verdad. Decidió adelante, aunque el costo fuese contar cadáveres en vez de victorias. El silencio giró en furia contenido. El universo contuvo el aliento. El plan final fue a la vez simple y suicida, la activación debía realizarse desde dentro de la cámara, mano humana en el núcleo para marcar una intención. Si la criatura archivaba, necesitaba un marcador, una chispa humana que dijera nosotros y no ellos. El comandante se ofreció. Comprendió que su cuerpo era lo único que podía hablar en lengua comprensible para la criatura, memoria viviente. Los demás rabearon por la imprudencia. Él comprendió que el imperio no entendería tal gesto, lo entendería cuando fuera demasiado tarde. Sacrificio limpio. La decisión ardió en su pecho. El silencio se partió en dos cuando la cámara abrió sus faldones de metal. Lámparas que parecían lunas descendieron, y vapor bioluminoso llenó el aire, oliendo a lluvia, a memoria. Al introducir su mano al corazón del dispositivo, una corriente recorrió su brazo, imágenes invadieron su vista sin pedir permiso. Vio ciudades con cúpulas de cristal, sabas de vendedores, un niño que reía al tocar las teclas de un piano, una bandera que ardía lentamente en la playa de un planeta llamado Terra. Sintió la pérdida de culturas que no eran suyas como propias. Dolió en un lugar que no conocía su nombre. El dolor vino como música. Los recuerdos fueron puñales y semillas. La criatura despertó como se despiertan las mareas, primero un rumor, luego una fuerza que levanta todo. Su voz no era sonido, sino una marea de paisajes que inundó la estación. Proyectó memorias en la mente del comandante, entre ellas apareció la canción del piano, la misma melodía que su hija ahogó en un refugio, y un rostro que no era suyo, pero que llamó a algo ancestral. No era solo un archivo, era una entidad con juicio, capaz de elegir qué guardar y qué devolver. Frente a la amenaza imperial, eligió conectar. Eligió a la humanidad. Eligió a aquel hombre que había entrado con su promesa tatuada en la carne. Ira contenida. Poder recién encendido. Los humanos se levantaron como roca. El imperio lanzó su fuerza como un castigo, enjambres que cortaban la noche, naves que podían apagar ciudades enteras de un parpadeo. La estación se volvió un tablero de fuego. El comandante vio las naves caer como moscas y a su tripulación caer con ellas. En un corredor, una vela improvisada flameó al compás de una alarma. El hombre recordó una canción, la risa de su hija, un piano tocado por dedos que ahora eran polvo. Prometió no morir por nada inerte, sino por algo que viviera. Se dejó quemar en esa decisión para que la criatura pudiera alojar su recuerdo y usarlo como motivo para luchar. Sacrificio en acto. La esperanza se hizo arma. La criatura actuó, no con furia ciega, sino con una claridad terrible. Liberó pulsos que desintegraron sensores adversos, reconfiguró campos que hicieron inútiles las armas que venían por ella. En la danza de metal y luz, no tomó venganza sin elegir, protegió porque había absorbido el hilo que la unía a la humanidad, la promesa simple de proteger la memoria. Las naves imperiales, hechas para devorar, se encontraron con un muro de significado que no podían codificar. El comandante sintió su propio cuerpo descomponerse en datos y en algo más, un eco que la criatura convertía en canto. El cielo explotó en un silencio que dolió. El universo contuvo el aliento. En el clímax, la pérdida fue inevitable. El comandante vio su carne disolverse en partículas que la criatura recogía como notas musicales. Su último pensamiento fue la canción que su hija no llegó a escuchar.
Su último gesto fue colocar una bandera, quemada por meses, en la base de la cápsula antes de convertirse en algo otro. No murió en soledad, sus recuerdos se hicieron membrana que la criatura guardó en su seno. La victoria llegó con heridas, la estación ahora era ruina, pero la presencia del imperio había sido contenida. El precio se había pagado con nombres y con disciplinas humanas. Las voces del planeta que había amado resonaron en la mente del cazador que se volvió guardián. El silencio pareció un aplauso quebrado. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando la batalla terminó, el cosmos parecía distinto, más atento. No porque la criatura hubiese pasado a ser un arma, sino porque había adquirido una lealtad que el imperio jamás pudo prever, el vínculo con una especie capaz de morir por memoria. La criatura no impuso su juicio, dejó la decisión a los humanos, pero permaneció como custodio. Protegió las rutas de comercio, ayudó a reparar ciudades, ofreció archivos de civilizaciones enteras para que los humanos aprendieran sin repetir errores. Era una aliada con la paciencia de las montañas. Y en su centro, el eco del comandante permanecía, no como un fantasma tiránico, sino como música suave, una partitura que los niños aprenderían con dedos pequeños en pianos reconstruidos. Pequeñas manos. Nueva enseñanza. La nostalgia se volvió materia para aprender. La humanidad, por su parte, hizo lo que supo hacer, transformó pérdida en promesa. Recolocaron la bandera quemada en un nuevo mástil junto a un piano que alguien salvó de entre los escombros. Una mujer tocó las primeras notas en décadas, era la canción de la hija, lente de consuelo. La música viajó en ondas por las rutas, como un faro que decía, no nos rendimos. Generaciones jóvenes crecieron con historias de un comandante que ofreció su luz en un acto de desafío. No se le colocó un trono, se le donó memoria. No hubo mitos de supremacía, solo relatos de por qué se lucha, porque la memoria merece ser defendida, porque la belleza merece preservación. El orgullo era nuevo, pero no soberbio. La promesa se convirtió en acto. La criatura, por su parte, siguió siendo un misterio. No se convirtió en una reina ni en una arma institucionalizada. Flotaba entre sistemas, ofertando lo que había preservado a aquellos que pedían y lo protegía con fuerza cuando se exigía. A veces, en noches en que la nébula mostraba sus vetas, la criatura proyectaba imágenes de Terra, olas que rompían contra playas, banderas en vientos que sabían a sal, un piano con las teclas comidas por la sal y el tiempo. Esos recuerdos reconectaron a la humanidad con lo que fue y lo que podía ser. En los ojos de los que vivieron la guerra, había cansancio, en los de los niños, hambre por aprender. La especie humana entendió algo vital, no se trata solo de ganar batallas, sino de escoger cómo vivir con lo que se gana. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En las décadas posteriores, el imperio se reorganizó. No desapareció, las sombras cambian de forma. Pero la balanza quedó marcada. En cada puerto, en cada subestación de comunicaciones, en cada tablero de mando, se colgaban partituras y fotografías. El comandante ya no estaba en carne, pero su canción sonaba en aulas, en funerales, en ceremonias de reparación de buques. La criatura, que muchos habían temido como un arma, actuó como biblioteca y guardián. Y cuando las caravanas imperiales se acercaban, encontraban no fosas abiertas sino voces que sabían contar. Los niños aprendieron la canción. La herida convirtió en enseñanza. La última escena del relato fue un amanecer que no trajo paz total, sino la decisión de no renunciar al fuego interno. En un promontorio orbital, la criatura alzó su figura contra un cielo teñido por nebulosas y estrellas distantes, su bioluminiscencia parpadeó con patrones que la gente interpretó como idioma, como abrazo. Los que quedaban de la tripulación del comandante, viejos y cansados, tocaron la misma melodía que él había llevado consigo al centro del sueño. El eco de esa música viajó por los cables, por las rutas, por las guías estelares, y despertó, no una guerra, sino una vigilia. Porque los humanos no querían dominar, querían recordar. Esperanza con temblor.
La memoria se hizo futuro. En el final, no hubo coronas ni banderas nuevas impuestas por fuerza. Hubo acuerdos frágiles y conversaciones largas, hubo funerales con pianos, hubo una reparación lenta del daño que la guerra había dejado. La criatura permaneció como guardián y prueba viviente de que la humanidad había elegido no permitir que sus recuerdos fueran mercancía. En las academias, se estudiaba la partitura que el comandante legó, en las plazas, se tocaba la canción en días de rememoración. Las historias crecían no solo en la voz de los vencedores, sino en la de los que habían perdido. El universo contuvo el aliento. Y cuando alguien, en un futuro no tan lejano, preguntó por qué los humanos habían arriesgado tanto por algo que parecía solo un archivo, la respuesta fue simple y terrible y hermosa. Porque en la canción del piano estaba la voz de una niña, porque en una bandera vieja había el mapa de un hogar, porque entre los escombros vivía la promesa de que algunos recuerdos valen más que la ley de los conquistadores. Se luchó no por dominio, sino por el derecho a no ser borrados. Se luchó porque el pasado es la materia prima del futuro. Se luchó porque, en la inmensidad, la humanidad se negó a convertirse en anécdota. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante no regresó en cuerpo, pero regresó cada vez que alguien tocó una tecla con el pulso firme. La criatura, en su grandeza, permitió que lo humano viviera dentro suyo como memoria protegida. Y así, la canción que fue borrada por la guerra volvió a sonar en estaciones, en hogares reconstruidos y en corredores de universidades que crecieron en el polvo. La galaxia, que había venido a tomar un planeta, aprendió que la vida no se cuenta en territorio, sino en tramas de recuerdo y de quien las cuida. La última nota cayó como una lluvia que no apaga. Fue un rito y una promesa. Fueron siglos posibles de reconstrucción. Fue, sobre todo, la constatación de que un acto de desobediencia humana había cambiado la arquitectura del poder. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.